Aquella tarde, María Hernández sentía que algo diferente flotaba en el aire, como si el silencio a su alrededor estuviera a punto de revelar una verdad inesperada. Cuando recibió el mensaje de Alejandro Torres cancelando la cita, corto, seco, sin explicación, casi regresó a casa sin voltear atrás. Pero algo la hizo atravesar el estacionamiento, como si su corazón presintiera que la historia no terminaba ahí. Y entonces lo vio, Alejandro sentado en el suelo, recargado en el coche, el rostro hundido entre las manos, dos niños pequeños a su lado tratando de entender por qué su papá no podía contener el llanto. En ese instante, María comprendió que lo último que él necesitaba era ser juzgado, necesitaba ser encontrado. Había algo especial en la forma en que María se arreglaba aquella tarde. No era solo el vestido que había escogido con cuidado ni el maquillaje discreto que resaltaba sus ojos, era la esperanza que brillaba detrás de cada gesto, esa chispa que aparece cuando el corazón decide creer de nuevo. Llevaba meses sumergida en una rutina que se sentía más gris que la Ciudad de México en temporada de lluvias, donde los días pasaban sin sorpresas y las noches se estiraban largas y vacías. Pero ese día era diferente. Ese día, María había decidido darle una oportunidad al destino, aceptar esa cita a ciegas que su mejor amiga le había propuesto con tanta insistencia. ¿Qué pierdes, María?, le había dicho Lupita mientras tomaban café en la esquina. A veces las mejores historias reales comienzan justo cuando dejamos de buscarlas. Y quizá tenía razón, pensó María mientras se miraba al espejo una última vez antes de salir. La soledad tiene una manera peculiar de instalarse en la vida de una persona, ¿verdad? No llega de golpe como un huracán, llega despacio, como la neblina que va cubriendo el paisaje hasta que un día te das cuenta de que ya no recuerdas cómo era ver con claridad. María había pasado por eso. Después de su última relación, que terminó sin drama pero también sin pasión, se había convencido de que tal vez estaba bien estar sola, que no necesitaba a nadie para ser feliz. Y era cierto en parte, ella tenía su trabajo, sus amigas, sus rutinas del domingo. Pero había momentos, sobre todo en las noches cuando llegaba a su departamento y nadie la esperaba, en que sentía ese vacío que ninguna serie de Netflix ni libro podía llenar. Era el tipo de soledad que no duele todo el tiempo, pero que está ahí, como una sombra silenciosa recordándote que algo falta. Por eso, cuando Lupita le habló de Alejandro, un tipo trabajador, decente, padre soltero, María sintió ese cosquilleo en el estómago que no sentía desde hace años. Mientras manejaba hacia el restaurante donde habían quedado de verse, María no podía evitar imaginar cómo sería ese encuentro. ¿Sería torpe como esas primeras citas que ves en las películas? ¿O fluiría natural, como cuando conoces a alguien y sientes que ya lo conocías de antes? Se permitió soñar un poco, solo un poco, porque había aprendido a no hacerse ilusiones demasiado grandes. Pero esta vez sentía algo distinto, como si el universo le estuviera susurrando que prestara atención, que esta noche podría cambiar algo. Pensó en las historias emocionantes que su abuela solía contarle, esas donde la vida te sorprende justo cuando menos lo esperas, donde un simple encuentro puede convertirse en el inicio de algo hermoso. María estacionó su carro, respiró hondo y caminó hacia la entrada del lugar con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. No sabía que en menos de media hora, todo lo que había imaginado se desmoronaría, pero también que algo mucho más real estaba por comenzar. María acababa de sentarse en una de las bancas del restaurante, revisando su celular por tercera vez en 5 minutos, cuando la pantalla se iluminó con una notificación. Su corazón dio un brinco, seguro era él confirmando que ya venía en camino, o tal vez preguntándole cómo iba vestida para reconocerla más fácil. Pero cuando deslizó el dedo y leyó el mensaje, sintió como algo se desinfló dentro de su pecho. Disculpa, no voy a poder ir. Eso fue todo. 5 palabras. Ni un lo siento de verdad, ni un me surgió algo, ni siquiera un podemos reprogramar. Solo esas 5 palabras que flotaban en la pantalla como una sentencia fría e indiferente. María parpadeó un par de veces, como si al hacerlo el mensaje fuera a cambiar mágicamente. Pero no cambió. Alejandro Torres, el hombre con el que había soñado despierta todo el día, acababa de cancelarle, así nomás, sin dar la cara. ¿Alguna vez te han plantado y te quedas ahí como tonto sin saber qué hacer?
Es una sensación rarísima, porque por un lado sientes el golpe de la decepción, pero por otro lado no sabes si enojarte, si sentirte triste o simplemente levantarte e irte como si nada hubiera pasado. María sintió todo eso al mismo tiempo. Guardó el celular en su bolsa con más fuerza de la necesaria y se quedó ahí sentada, mirando a las parejas que entraban al restaurante tomadas de la mano, riendo. Viviendo esos momentos que ella había imaginado vivir esa noche. Se sintió ridícula, ridícula por haberse arreglado tanto, por haber llegado 15 minutos antes porque estaba emocionada, por haber creído que esta vez sería diferente. ¡Qué tonta, María!, se dijo a sí misma mientras sentía como la decepción se le atoraba en la garganta. Lupita le había dicho que Alejandro era buena onda, un tipo responsable, alguien en quien se podía confiar. Pero ahí estaba la prueba, ni siquiera tuvo la decencia de dar una explicación. María se levantó de la banca con la dignidad que le quedaba y caminó hacia la salida tratando de no hacer contacto visual con nadie. Sentía las mejillas calientes, no sabía si de vergüenza o de coraje contenido. Afuera, el aire fresco de la noche le pegó en la cara y le ayudó a respirar un poco mejor. Sacó las llaves de su coche del fondo de su bolsa, lista para irse a casa, meterse en pijama y olvidar que esta noche había existido. Pero justo cuando iba caminando hacia el estacionamiento, algo la hizo detenerse. No fue un sonido en particular ni algo que viera, fue más bien una sensación, como esa corazonada que te dice que voltees, que prestes atención. Y María, sin saber muy bien por qué, le hizo caso a esa voz interna que le pedía que no se fuera todavía. Siguió caminando despacio entre los coches estacionados, sin un rumbo fijo, dejando que sus pies la guiaran. Y entonces, entre las sombras y las luces amarillas del estacionamiento, vio algo que la hizo frenar en seco. A unos metros de distancia, bajo la luz tenue de un poste que parpadeaba de vez en cuando, María vio la silueta de un hombre sentado en el suelo. No estaba recargado contra un coche de manera casual, como alguien que espera tranquilamente, no, estaba literalmente en el piso. Con la espalda apoyada contra la puerta del conductor y el cuerpo encorvado hacia adelante como si cargara el peso del mundo sobre los hombros. Tenía el rostro hundido entre las manos, y aunque no podía verle la cara, María podía notar por la forma en que sus hombros subían y bajaban que estaba llorando. Era un llanto contenido, de esos que uno trata de esconder porque siente que no tiene derecho a desmoronarse ahí, en público, donde cualquiera puede ver. María se quedó paralizada por un momento, sin saber si acercarse o seguir su camino. Algo en esa imagen le rompió el corazón, porque no importa quién seas ni qué tan fuerte aparente ser, todos hemos estado ahí, en ese punto donde ya no puedes más y te derrumbas. Hay algo profundamente humano en presenciar el dolor de un desconocido, ¿no crees? Es como si en ese momento se borraran todas las barreras y te dieras cuenta de que todos, absolutamente todos, llevamos batallas que nadie más puede ver. María sintió como su propio enojo y decepción se desvanecían lentamente, reemplazados por una curiosidad mezclada con empatía. ¿Qué le había pasado a ese hombre? ¿Por qué estaba ahí, solo, quebrado en el estacionamiento de un restaurante un viernes por la noche? Ella sabía lo que era sentirse invisible, lo que era cargar con un dolor que nadie nota porque todos están demasiado ocupados con sus propias vidas. Y tal vez por eso, en lugar de subirse a su coche y manejar de regreso a casa como había planeado, María dio un paso hacia adelante. Luego otro. Y otro más. No tenía idea de qué iba a decir ni si ese hombre querría que alguien se acercara, pero algo más fuerte que la lógica la impulsaba a moverse en esa dirección. Conforme se acercaba, María pudo distinguir más detalles que hicieron que la escena fuera aún más desgarradora. El hombre llevaba puesta una camisa que alguna vez debió haber estado bien planchada pero que ahora lucía arrugada, como si hubiera sido un día larguísimo. Sus zapatos estaban gastados pero limpios, el tipo de zapatos de alguien que trabaja duro y que cuida lo poco que tiene. Y había algo en su postura, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras se cubrían el rostro, que le decía a María que este no era un hombre que se dejara vencer fácilmente. Este era alguien que había estado aguantando y aguantando hasta que finalmente, su cuerpo y su mente le dijeron ya no más.
María respiró hondo, sintiendo cómo su propia vulnerabilidad de hace unos minutos se transformaba en algo diferente, en compasión, en valentía, en ese impulso inexplicable de ayudar a alguien aunque no sepas cómo. Se detuvo a unos pasos de distancia, sin querer invadir su espacio de golpe, y fue entonces cuando notó que no estaba solo. Y lo que vio a continuación le encogió aún más el corazón. A cada lado del hombre había dos criaturas pequeñas que no podían tener más de 5 o 6 años. Un niño y una niña, ambos con los ojos bien abiertos, observando a su papá con esa mezcla de confusión y preocupación que solo un niño puede expresar cuando ve a su héroe quebrarse frente a él. El niño, con su playera de superhéroes un poco grande para su tamaño, tenía una mano sobre el hombro de su papá, dándole palmaditas torpes pero llenas de amor, como diciendo todo va a estar bien aunque él mismo no entendiera qué estaba pasando. La niña, con dos colitas despeinadas y un vestido rosa que ya había visto mejores días, se abrazaba a su propio brazo y mordía su labio inferior, conteniendo lo que parecían ser sus propias lágrimas. Era una imagen que te partía el alma, porque los niños no deberían tener que consolar a sus padres, no deberían tener que ser fuertes cuando todavía están aprendiendo a entender el mundo. Pero ahí estaban, siendo los valientes cuando su papá ya no podía serlo. María sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. De pronto, todo cobró un significado completamente diferente. Este no era simplemente un hombre teniendo un mal día, este era un padre, alguien que probablemente había estado conteniendo todo para no derrumbarse frente a sus hijos, hasta que finalmente no pudo más. ¿Cuántas veces había cargado con todo él solo? ¿Cuántas noches se habría quedado despierto tratando de resolver problemas mientras sus pequeños dormían? María conocía historias emocionantes de gente que superaba obstáculos imposibles, pero verlo ahí enfrente, en carne y hueso, era completamente distinto. Esto no era una película ni un cuento que alguien te platica, esto era real, crudo, humano. Los niños seguían ahí, quietos, esperando que algo cambiara, que alguien viniera a arreglar lo que estaba roto. Y María, sin planearlo, sin pensarlo demasiado, se dio cuenta de que tal vez ella podía ser ese alguien. No para resolver todo, porque nadie puede hacer eso, pero al menos para que ese hombre y esos niños no se sintieran tan solos en ese momento. Dio otro paso adelante, esta vez más decidida, y fue entonces cuando la niña volteó a verla. Sus ojitos cafés, brillosos por las lágrimas que todavía no había derramado, se encontraron con los de María. Hubo un segundo de duda, como cuando un animalito asustado no sabe si confiar o salir corriendo. Pero María le sonrió suavemente, de esa forma que solo una mujer que entiende el dolor ajeno puede sonreír, y la niña no apartó la mirada. El niño también volteó entonces, todavía con su manita sobre el hombro de su papá, y María pudo ver en sus cáritas el cansancio de quien ha tenido que madurar demasiado rápido. No dijeron nada. Los niños muchas veces no necesitan palabras para comunicar lo que sienten, pero sus expresiones lo decían todo, estaban asustados, agotados, y necesitaban que alguien les dijera que todo iba a estar bien. María se agachó un poco para quedar a la altura de ellos, tratando de no asustarlos, y fue en ese momento cuando el hombre finalmente levantó la cabeza. Y cuando lo hizo, María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Los ojos de María se encontraron con los de él, y en ese instante todo se detuvo. Era Alejandro. El mismo Alejandro Torres que le había mandado ese mensaje seco hace apenas 20 minutos. El hombre que la había dejado plantada sin explicación, sin siquiera la cortesía de una disculpa decente. Pero verlo ahí, con el rostro hinchado por el llanto, los ojos rojos y esa mirada de alguien que ha tocado fondo, hizo que todo el enojo que María había sentido se evaporara en un segundo. No había arrogancia en esos ojos, ni indiferencia, ni la frialdad de alguien que cancela planes porque simplemente no le importa. Lo que había era pura y absoluta derrota. Alejandro la reconoció también, y la vergüenza que cruzó por su cara fue tan intensa que tuvo que bajar la mirada de inmediato, como si no pudiera soportar que ella lo viera así, destrozado, vulnerable. Con sus hijos siendo testigos de su quiebre. María tragó saliva, tratando de procesar lo que estaba pasando, porque a veces la vida te pone frente a situaciones que no tienen nada que ver con lo que esperabas. ¿Alguna vez has juzgado a alguien sin conocer su historia completa?
Todos lo hemos hecho, ¿verdad? Vemos la punta del iceberg y asumimos que entendemos todo lo que está pasando debajo del agua. María había estado tan enfocada en su propia decepción, en cómo ella se sentía, que no se le había ocurrido pensar que tal vez, solo tal vez, había una razón de peso detrás de ese mensaje. Y ahora la tenía enfrente, dos razones pequeñas con ojos asustados y un padre que claramente estaba haciendo malabares con una vida que se le había salido de control. Alejandro intentó decir algo, abrió la boca y la cerró de nuevo, las palabras ahogándose antes de salir. Se pasó una mano por la cara tratando de limpiarse las lágrimas, pero nuevas seguían brotando como si su cuerpo hubiera decidido que ya era momento de soltar todo lo que había estado guardando. María podía ver cómo luchaba por recuperar la compostura, por parecer fuerte frente a sus hijos, por no verse como un completo desastre frente a la mujer con la que se suponía que tendría una primera cita esa noche. Tú eres. Empezó a decir Alejandro con la voz quebrada, y María asintió despacio, confirmando lo que ambos ya sabían. El silencio que siguió fue denso pero no incómodo, era el tipo de silencio donde ambas personas están procesando algo demasiado grande para ponerlo en palabras inmediatamente. Los niños seguían observando la interacción con atención, tratando de entender quién era esta señora y por qué su papá parecía aún más nervioso ahora. María sintió como algo cambiaba dentro de ella en ese momento. Ya no era la mujer decepcionada que había sido plantada, ahora era simplemente otra persona mirando a alguien que estaba pasando por algo difícil. Las historias reales nunca son blanco y negro como uno quisiera creer. Siempre hay matices, contexto, razones que no alcanzamos a ver desde afuera. Y María, en ese estacionamiento bajo la luz parpadeante, estaba a punto de descubrir toda la historia detrás de esas 5 palabras que le habían roto el corazón hace unos minutos. Una historia que cambiaría completamente su perspectiva, no solo de esa noche, sino de lo que realmente significa conectar con alguien. Alejandro respiró hondo un par de veces, tratando de encontrar las palabras correctas mientras se limpiaba la cara con el dorso de la mano. Yo, lo siento tanto, María. No tenías que verme así, comenzó con la voz todavía temblorosa, evitando mirarla directamente a los ojos. Y entonces, como si un dique se hubiera roto dentro de él, empezó a hablar. Le contó que llevaba 3 años siendo padre soltero, desde aquella mañana en que se despertó y encontró una nota sobre la mesa de la cocina. Su esposa se había ido, simplemente así, sin aviso, sin una conversación, sin darle la oportunidad de entender que había salido mal. La nota decía que necesitaba encontrarse a sí misma, que la vida de mamá y esposa no era para ella, que se sentía atrapada. Así nomás, dejó atrás a 2 niños pequeños y a un hombre que pensaba que estaban construyendo algo juntos. Alejandro tuvo que explicarles a Mateo y a Sofía, que apenas tenían 2 y 3 añitos en ese entonces, por qué su mamá ya no estaba. Y la verdad es que ni él mismo tenía una respuesta que tuviera sentido. Desde ese día, la vida de Alejandro se convirtió en una carrera contra el tiempo. Trabajaba en una ferretería de lunes a viernes desde las 7 de la mañana, y los fines de semana hacía turnos de seguridad en un centro comercial para poder pagar la renta, la comida, la ropa que los niños necesitaban cada vez más seguido porque crecen a la velocidad de la luz. No había tiempo para descansar, mucho menos para pensar en salir con alguien o en tener una vida más allá de ser papá y trabajador. A veces siento que apenas puedo respirar, le confesó a María, y ella podía ver la verdad en sus ojos cansados. Los abuelos ayudaban cuando podían, pero también tenían sus propios problemas de salud y no podía depender de ellos todo el tiempo. Entonces Alejandro hacía malabares, llevaba a los niños a la escuela, corría al trabajo, los recogía, les daba de cenar, los ayudaba con la tarea, los bañaba, les leía un cuento si todavía le quedaba energía. Y entonces se desplomaba en la cama solo para despertar y hacer todo de nuevo al día siguiente. Era una rueda que nunca paraba de girar. Yo sé que no es excusa, continuó Alejandro mientras Mateo se acurrucaba más cerca de él y Sofía jugaba distraídamente con el cordón de su zapato, pero cuando Lupita me habló de ti, cuando me dijo que eras increíble y que tal vez podríamos conectar, quise creerlo. Quise creer que todavía podía tener algo bueno en mi vida además de mis hijos. María escuchaba en silencio,
sintiendo como cada palabra le pegaba en el pecho. Este hombre no era un irresponsable ni alguien que no valoraba a las personas, era alguien que estaba haciendo todo lo humanamente posible por mantenerse a flote mientras cargaba un peso que muchos no podrían soportar. Alejandro le contó que se había ilusionado con esa cita, que había pedido el día libre en la ferretería, perdiendo el pago de ese día que tanto necesitaba, que había planchado su mejor camisa y hasta se había cortado el pelo. Por primera vez en años, se había permitido sentir algo parecido a la esperanza. Pero entonces todo se desmoronó en cuestión de minutos, y ese desmoronamiento estaba a punto de explicar por qué María lo había encontrado llorando en el estacionamiento. La señora Carmela, la vecina que me cuida a los niños cuando tengo que salir, me llamó como a las 5 de la tarde, explicó Alejandro con la voz todavía quebrada por la emoción. Me dijo que su hermana había tenido un accidente y que tenía que irse de volada al hospital. Yo le dije que no se preocupara, que obvio tenía que ir, pero cuando colgué el teléfono. Hizo una pausa y negó con la cabeza, como si todavía no pudiera creer lo que había pasado. Me quedé parado ahí en medio de la sala sin saber qué hacer. Empezó a marcarle a todo el mundo, a su mamá que estaba con gripa y no podía arriesgarse a contagiar a los niños, a su hermana que vive del otro lado de la ciudad y tenía turno nocturno en el hospital donde trabaja, hasta a un compadre que le debía un favor pero que no contestó el celular. Nada. No había nadie. Y el reloj seguía avanzando, acercándose cada vez más a la hora en que tendría que salir para llegar al restaurante a tiempo. Alejandro miró a Mateo y a Sofía que estaban viendo la tele, ajenos a la tormenta que se estaba formando en la cabeza de su papá. Pensó en llevarlos con él al restaurante, pero ¿cómo le explicas a alguien en una primera cita que llegaste con tus 2 hijos porque no encontraste niñera? Me imaginé tu cara, María, le dijo con una sonrisa amarga. Pensé que ibas a creer que era un aprovechado o que te estaba manipulando para que sintieras lástima. O peor, que pensarías que soy un desorganizado que ni siquiera puede conseguir una niñera para una cita importante. La ansiedad empezó a treparse por su pecho como una araña venenosa. Se sentó en el sillón con la cabeza entre las manos mientras los niños le preguntaban si estaba bien, y fue ahí donde tomó la decisión más cobarde de su vida. Agarró el celular y te mandó ese mensaje frío y seco. Disculpa, no voy a poder ir. Ni siquiera tuvo el valor de llamarte, de explicarte qué estaba pasando, porque sentía que cualquier explicación iba a sonar como una mentira barata de las que la gente inventa cuando simplemente no quiere cumplir. Pero apenas mandó el mensaje, algo se rompió dentro de él. No fue solo la decepción de perder la cita, fue todo lo que esa cita representaba. La posibilidad de ser algo más que un padre exhausto y un trabajador sin tiempo. La oportunidad de conocer a alguien, de reírse, de sentirse otra vez como un ser humano completo y no solo como una máquina de resolver problemas. Alejandro les dijo a los niños que se pusieran los zapatos, que iban a dar una vuelta, porque no soportaba quedarse encerrado en ese departamento sintiéndose como un fracaso. Manejó hasta el restaurante sin pensar bien qué hacía. Tal vez solo quería ver el lugar, torturarse un poco más imaginando cómo hubiera sido esa noche. Se estacionó, apagó el motor, y entonces todo lo que había estado aguantando durante años, la soledad, el cansancio, la frustración, el miedo de no ser suficiente para sus hijos, salió de golpe. Se desmoronó ahí mismo, frente a Mateo y Sofía, llorando como no había llorado desde el día que su esposa los abandonó. Y los niños, esos pequeños valientes, no sabían qué hacer más que estar ahí con él, dándole palmaditas y diciéndole que lo querían mucho. María no dijo nada por un momento. Simplemente se sentó en el suelo al lado de Alejandro, sin importarle que su vestido se ensuciara o que la gente que pasaba por el estacionamiento los viera ahí. A veces las palabras no son necesarias, ¿sabes? A veces lo único que alguien necesita es saber que no está solo, que hay otra persona dispuesta a sentarse en el piso contigo cuando el mundo se siente demasiado pesado. Alejandro volteó a verla con sorpresa, como si no pudiera creer que todavía estuviera ahí después de todo lo que acababa de escuchar. No tenías que quedarte, murmuró con vergüenza, pero María solo sacudió la cabeza suavemente. Ya estoy aquí, no, respondió con una sonrisa pequeña pero genuina. Y en ese simple gesto, en esa decisión de no irse corriendo,
algo empezó a cambiar en el aire. La tensión se aflojó un poco, como cuando después de una tormenta fuerte finalmente deja de llover y puedes volver a respirar tranquilo. Mateo, que había estado observando a María con curiosidad desde que ella se sentó, se acercó tímidamente. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un dulce masticable envuelto en papel brillante, bueno, lo que quedaba de él, porque claramente había estado ahí un buen rato y estaba medio derretido y pegajoso. Con sus manitas regordetas, se lo ofreció a María con una seriedad adorable, como si le estuviera entregando el tesoro más valioso del mundo. ¿Tienes hambre?, le preguntó con esa inocencia que solo un niño puede tener. María sintió que se le hacía un nudo en la garganta, había algo tan puro, tan hermoso en ese gesto que casi la hace llorar. Aceptó el dulce con una sonrisa enorme, desenvolviéndolo con cuidado aunque estaba todo pegajoso, y se lo metió a la boca. Está delicioso, gracias, le dijo a Mateo, y el niño sonrió orgulloso, como si acabara de salvar el día. Alejandro observaba la escena sin poder creerlo, con los ojos todavía húmedos pero ahora con una chispa de algo que se parecía a la esperanza. Entonces fue el turno de Sofía, que hasta ese momento había estado callada y observando todo desde su esquinita. Se acercó despacio, arrastrando los pies, y cuando estuvo lo suficientemente cerca de María, levantó un pie para mostrarle sus tenis. Eran tenis blancos con velcro, ya bastante gastados y rayados, pero lo que los hacía especiales era el dibujo de una mariposa morada que alguien, probablemente Alejandro, había pintado a mano en uno de los lados. Mira, dijo Sofía con una vocecita suave, mi papi me los pintó porque yo quería unos con mariposas pero estaban muy caros. María se agachó para verlos mejor, tocando suavemente el dibujo con el dedo. Son los tenis más bonitos que he visto en mi vida, le dijo con toda sinceridad, y Sofía se iluminó completa, abrazando su propia pierna con timidez pero claramente feliz de que alguien apreciara su tesoro. En ese momento, viendo a esos dos pequeños abrirse a ella, compartiendo sus cosas más preciadas sin pedirle nada a cambio, María supo que estaba exactamente donde tenía que estar. Esto no se parecía en nada a la cita que había imaginado, pero de alguna manera se sentía más real, más importante que cualquier cena elegante en un restaurante caro. María miró a Alejandro, luego a los niños, y entonces a su alrededor, al estacionamiento oscuro, al restaurante elegante que ahora se sentía completamente fuera de lugar para lo que realmente estaba pasando. Oye, le dijo a Alejandro con una sonrisa traviesa, ¿sabes qué? Ese restaurante se ve bien fresa y la verdad no tengo tanta hambre de comida elegante. ¿Qué tal si mejor vamos a ese diner que está a 2 cuadras? El que tiene las luces de neón y huele a hot cakes desde la calle. Alejandro parpadeó, confundido, como si no entendiera bien lo que ella estaba sugiriendo. ¿En serio? Pero, los niños, yo. María lo interrumpió con un gesto de la mano. Alejandro, ya estuvo bueno de drama por hoy, ¿no crees? Vamos a comer algo rico, sin pretensiones, y dejemos que estos pequeños campeones escojan lo que quieran. Mateo y Sofía se miraron entre ellos con los ojos bien abiertos, como si no pudieran creer su suerte, y Alejandro simplemente asintió. Todavía procesando que esta mujer no había salido corriendo sino que estaba invitando a sus hijos a cenar. Llegaron al diner en sus respectivos coches, y cuando entraron al lugar, todo cambió. Las luces cálidas, el sonido de los platos chocando en la cocina, el olor a café recién hecho y pan tostado, todo contribuía a crear un ambiente que se sentía como un abrazo después de un día difícil. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, y una mesera con delantal de cuadritos rojos les trajo menús y crayolas para los niños sin que nadie se las pidiera. Mateo y Sofía se lanzaron inmediatamente sobre los manteles de papel, dibujando casas con chimeneas y soles gigantes con caritas felices. María y Alejandro ordenaron café, y para los niños llegaron malteadas enormes con crema batida y una cereza encima que hicieron que ambos gritaran de emoción. De pronto, todo se sintió ligero. Las tensiones del estacionamiento, la vergüenza, el llanto, todo eso quedó atrás como si hubiera sido parte de otra vida. Aquí, en este lugar sencillo y honesto, podían simplemente ser. Alejandro empezó a relajarse de verdad. Sus hombros dejaron de estar tensos y hasta se rió cuando Mateo le hizo un bigote de crema batida. María observaba todo con atención,
No solo veía a un hombre agotado, sino a un papá que a pesar de todo seguía sacando fuerzas para hacer reír a sus hijos, que los cuidaba con una dedicación que muchos no tienen. Vio cómo Alejandro cortaba la comida de Sofía en pedacitos pequeños sin que ella se lo pidiera, cómo le limpiaba la boca a Mateo con una servilleta cuando se embarró de catsup, cómo sus ojos se suavizaban cada vez que los miraba. Había una fuerza ahí, una fuerza silenciosa que no hace ruido ni busca aplausos pero que mueve montañas todos los días. María había conocido a muchos hombres que presumían de su éxito, de sus logros, de lo mucho que trabajaban. Pero ninguno le había impresionado tanto como este hombre que cargaba con 2 empleos y 2 niños y que aún así encontraba la manera de pintar mariposas en tenis viejos. Eso era valentía de verdad. Eso era amor del que construye vidas y no solo momentos. Y mientras los veía ahí, riendo y comiendo hot cakes a las 9 de la noche, María sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la certeza de que algo importante acababa de comenzar. Los días después de aquella noche en el diner pasaron más rápido de lo que María esperaba, pero de una forma diferente, una forma que se sentía llena, significativa. Alejandro le mandó un mensaje al día siguiente, todavía disculpándose por todo, pero María le respondió con algo que lo tomó por sorpresa: ¿a qué hora recoges a los niños de la escuela? Voy a estar por la zona y me gustaría saludar. Y así empezó. De pronto, María estaba ahí los miércoles cuando Alejandro tenía que hacer turno doble, ayudándole con los niños, llevándolos al parque mientras él trabajaba esas horas extras que tanto necesitaba. No era obligación, no era lástima, era simplemente una conexión que iba creciendo de forma natural, como cuando plantas una semilla y de pronto, sin que te des cuenta, ya hay una planta fuerte creciendo ahí. Mateo y Sofía empezaron a esperarla, a preguntarle a su papá: ¿va a venir María hoy?, con esa emoción que solo los niños tienen cuando alguien genuino entra en sus vidas. María empezó a conocer las pequeñas rutinas que hacían funcionar la vida de Alejandro, los sándwiches que preparaba la noche anterior para el lunch de los niños. La forma en que tenía que revisar 3 veces que Sofía llevara su suéter porque siempre se le olvidaba, como Mateo necesitaba que le leyeran un cuento antes de dormir o no se quedaba tranquilo. Participó en el festival de la escuela donde Sofía bailó vestida de flor y casi se cae del escenario pero se levantó riéndose. Y estuvo ahí cuando Mateo ganó su primera medalla en una carrera de la primaria y lloró de felicidad. Alejandro la miraba en esos momentos y no podía creer que alguien estuviera ahí por decisión propia, sin que él tuviera que rogar o convencer a nadie. Y lo más importante, María no veía a un hombre quebrado o a alguien que necesitaba ser rescatado. Veía a alguien fuerte, presente, que daba todo de sí incluso cuando ya no le quedaba nada que dar. Veía a alguien gentil que les hablaba con paciencia a sus hijos incluso cuando estaba cansado hasta los huesos. Veía a alguien real. Con el tiempo, las conversaciones entre María y Alejandro se hicieron más profundas. Ya no solo hablaban de los niños o de las rutinas del día, hablaban de sueños que habían dejado guardados en un cajón, de miedos que no se atrevían a confesar a nadie. De cómo la vida a veces te tumba pero también te enseña de qué estás hecho realmente. Alejandro le contó que antes de todo esto había querido estudiar arquitectura, que soñaba con diseñar casas donde las familias pudieran ser felices. María le contó que a veces se sentía invisible, como si nadie la viera realmente hasta que llegó esa noche al estacionamiento y todo cambió. Y entre esas conversaciones, entre esos momentos donde Sofía se dormía en el regazo de María o Mateo le pedía que jugara canicas con él, algo hermoso iba tomando forma. No era el romance de película que María había imaginado cuando aceptó esa cita a ciegas, era algo mejor, más sólido, más verdadero. Era una historia real de esas que te cambian por completo, construida no sobre promesas vacías o momentos perfectos, sino sobre presencia, sobre elegir quedarse cuando hubiera sido más fácil irse. Sobre construir algo hermoso incluso en medio del caos. Y ambos sabían, aunque no lo dijeran con palabras todavía, que lo que estaban creando juntos era exactamente lo que sus corazones habían estado buscando todo este tiempo. Entonces dime algo con toda honestidad, ¿cuántas veces has juzgado una situación sin conocer toda la historia? ¿Cuántas veces te has ido corriendo cuando tal vez lo único que tenías que hacer era quedarte 5 minutos más? Porque mira,
La vida de María cambió por completo no porque encontrara al príncipe azul en un caballo blanco, sino porque tuvo el valor de quedarse cuando todo le decía que se fuera. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que esa oportunidad está frente a ti todos los días, en ese compañero de trabajo que parece distante pero tal vez solo está pasando por algo difícil. En ese vecino que nunca saluda pero quizá está cargando con más peso del que puedes imaginar, en esa persona que te canceló planes y tú asumiste lo peor sin darle chance de explicar. ¿Qué tal si hoy decides ser como María? ¿Qué tal si en lugar de juzgar rápido y salir corriendo, te quedas un momento más, preguntas, escuchas de verdad? Porque las conexiones más profundas, esas que te cambian la vida para siempre, no nacen en los momentos perfectos, nacen cuando te atreves a ver más allá de la superficie. Cuando decides creer que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Así que te lanzo el reto, esta semana, busca una oportunidad de quedarte en lugar de irte, de preguntar en lugar de asumir, de construir un puente en lugar de levantar un muro. Y oye, si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo reflexionar aunque sea un poquito, suscríbete al canal y activa esa campanita, porque cada semana te traigo más historias reales como esta. Historias que te van a inspirar a ver la vida de otra forma, a conectar de verdad con las personas, a creer que siempre hay más de lo que se ve a primera vista. No te pierdas el próximo video, porque te prometo que lo que viene te va a dejar pensando durante días. Nos vemos pronto.